Recién cumplía yo los 17 años cuando mi abuelo enfermó de una muy extraña enfermedad. Se debilitó y su cuerpo se llenó de unas llagas supurantes. Realmente un espectáculo bastante molesto. No solo el cómo se veía, sino también el cómo olía. Se estaba pudriendo en vida, decían las personas que nos conocían, mi abuela y también mi madre, de que estaba pagando en vida todo lo que había hecho. ¿Fue tan malo?, me pregunté yo, pero según cuentan, hizo abortar a todas sus hijas más de una vez. Aunque la abuela no lo decía abiertamente, en su juventud todo el mundo sabía que la golpeaba hasta casi matarla. Incluso alguna de las vecinas que se acercó a ver a mi abuelo enfermo empezó a murmurar que mi abuela estuvo más de 15 veces en cuidados intensivos por los golpes del abuelo. Como era un hombre ambicioso, se creía también que había practicado la brujería y algunas artes oscuras para obtener riqueza, cosa que yo en particular no creía, ya que aunque la familia tenía bastantes tierras, no éramos pudientes y para poder cultivar toda esa tierra estábamos endeudados con los bancos. Todo eso lo sabía yo simplemente porque mi madre me lo contaba. El punto es que el abuelo se deterioró de una manera tan terrible que gritaba como un niño pidiendo que por favor lo mataran, que no aguantaba el dolor. Es triste decirlo, pero el abuelo se volvió un espectáculo horrendo. Quien iba a verlo era más por el morbo de ver una persona en ese estado de prostración y dolor, pero pues bueno, al menos iba. Muchos médicos lo revisaron, pero con ninguno tuvo éxito. Ninguno pudo dar con el mal que lo aquejaba. Yo recuerdo claramente aquella tarde como si fuera hoy. Lo veo cada día como lo vi esa vez. Estábamos al lado del abuelo, mi madre, mi abuela, dos primos y el esposo de una de mis tías. Desde que el abuelo se postró en cama, las cosas habían empezado a ir un poco mejor dentro de la familia. Son cosas que simplemente estaba analizando. Pero bueno, volvamos a mi abuelo. Siempre que había alguien pendiente de él, yo tenía la mirada puesta en el suelo. De todas maneras, la última noche escuché las pisadas de una persona que entraba. Yo sabía que en casa no había nadie más, porque todos los que mencioné estaban en la habitación con él. Así que levanté mi mirada y me fijé en el personaje que se iba acercando a la cama del abuelo. Los demás allí no se percataron de él, solo el abuelo y yo. Digo que el abuelo porque a pesar de su condición moribunda, vi seguir a ese personaje con la mirada. Sus ojos mostraban un terror que nunca antes vi en él. El hombre en cuestión era muy alto y sonreía a medida que caminaba. Se podría decir que era apuesto y vestía de una manera muy elegante para ser de esos lugares. Su piel era extremadamente blanca y su corte de pelo estaba muy bien hecho. A primera vista solo pensé que era un hombre de la ciudad. Todo esto que narro ocurre en cosa de pocos minutos, por no decir segundos. El hombre siguió directamente a la cama del abuelo y pone la mano en el pecho del enfermo. Mi abuelo empezó a gritar como un niño y empieza a advertir a los demás de que alguien lo estaba mirando. Ellos no ven a ese hombre. El abuelo grita, grita y grita. Aún no es tiempo, aún no es tiempo, no era el trato, decía. En eso todos se pusieron a llorar. El abuelo repitió eso 3 veces más y murió. Los demás allí presentes se pusieron de pie sin saber qué hacer. Cuando el abuelo dio su último aliento, aquel hombre desapareció ante mis ojos. Se volvió aire. En la familia y en la región se hablaba de la muerte del abuelo. Muchos decían que se lo había llevado el diablo. Yo por mi parte no dije lo que vi esa tarde. No era algo que se pudiera decir así nomás. En aquel entonces los difuntos se velaban en sus propias casas. Fue así que en la misma habitación donde murió el abuelo, se adecuó una sala de velación.
Esa primera noche el lugar estaba colmado de todas las personas familiares, amigos y conocidos. Muchos por afecto, otros por lo que se decía en la manera que murió, otros por chismosos. Es mi madre la primera en entonar una oración y es también el comienzo de una noche de horror. Cuando ella dice oremos como primera frase, el ataúd empezó a mecerse de una manera inexplicable, a temblar, como si quisiera caer del soporte. Un rugido infernal se escucha dentro del ataúd. Y todos empezaron a temblar, corrieron despavoridos. A otros les pudo más la curiosidad. Mi madre, con ojos desorbitados, se quedó en silencio, y con ella todos los ahí presentes. Todo volvió a la normalidad, pero tenían la curiosidad de abrir el ataúd. Cuando abrieron el ataúd, el abuelo estaba igual que siempre. No había absolutamente nada, ni rasguños, ni forma de que hubiera habido un gruñido. Todos estaban muertos del miedo. En fin, tomaron la decisión de que tenían que seguir haciendo una oración. Pero cada vez que querían hacerlo, el ataúd se movía. Optamos entonces como familia por permanecer en silencio, sabiendo ya que el abuelo era un maldito. En verdad, tenía un pacto con el demonio, pues parecía que sí. Y esos eran los rumores del velorio. A las 3 de la tarde estaba programada la misa y el entierro del abuelo. Fue imposible entrarlo a la iglesia. El peso del ataúd era tanto que 12 hombres no eran capaces de levantarlo. Y cuando el sacerdote empezaba su rezo y le lanzaba agua bendita, el ataúd nuevamente comenzaba a temblar y ya nadie lo quería tocar. Decían de que estaba totalmente maldito. Aparte que cuando estaba en el piso se empezó a escuchar el rugido. En fin, las mujeres, niños, incluso hombres lloraron. Más del 50% de los que acompañaban se fueron. El sacerdote se dio cuenta de todo y ordenó que fuera llevado directamente al cementerio. Pero, al igual que en la iglesia, no se pudo entrar con el cuerpo. El peso era insoportable. Pero esta vez para cualquier cantidad de hombres no lo podían levantar para entrarlo. Se llegó a un acuerdo familiar con el sacerdote. Se enterraría en tierras de la familia y se haría una mesa desde la casa para arrastrarlo de la iglesia a la casa, de la casa a la tierra, ya no sé qué te cuento, porque no se podía levantar el ataúd. En fin, el cura dijo que haría una misa a distancia en nombre del difunto por su salvación. El cadáver se pudo enterrar detrás de la casa. Se hizo un gran altar de flores, pero no se le hizo ningún tipo de oración. Después de la primera novena nos fuimos a dormir, eran casi las 8. Una tormenta y un vendaval azotó el lugar, un viento huracanado soplaba sobre el techo y las paredes se podía ver como los árboles se bamboleaban de una manera inusual, amenazando con ser arrancados de raíz. Pero eso nunca había pasado. Al día siguiente, los árboles estaban despegados del suelo. El sonido del viento traía un rugir que más parecía el sonido de una fiera, y con un gemido de dolor. Al menos así creí escucharlo yo. Al día siguiente el cuerpo del abuelo ni el ataúd estaban. Y no es que lo hubiese desenterrado la tormenta y la lluvia, simplemente se habían llevado el cuerpo. Se hizo así mucho más popular la creencia de que el abuelo se le llevó el diablo en alma y cuerpo. En fin, no nos preocupamos. Se llevaron a cabo las novenas y se podría decir que la vida siguió con normalidad, pero desde esa última noche, allí en lo alto del monte, se escuchan esos gemidos lastimeros, seguidos de un rugido tan infernal que hace que se fríen huesos. Eso no es de todas las noches, solo en las más frías o de mucha lluvia. Cuando los pobladores oyen aquello, se encierran en sus casas. Dicen simplemente
que está rodeando el diablo y que está gimiendo Teodosio Leiva, que así se llamaba mi abuelo. ¿Quieres vivir esto en carne propia? Pues ven a la provincia de Yarohuilca, aquí en Huánuco, Perú.